lupus eritematoso sistémico. Estos son los contenidos que vamos a ver. Y con respecto a la definición, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad también autoinmune y crónica. Es más común en mujeres, sobre todo en edad fértil, por lo tanto se suelen dar las primeras manifestaciones entre los 15 y 45 años. Se ha visto que es más severo en afroamericanos y asiáticos, y la prevalencia es baja, del 0,05 a nivel global, con una relación de mujer-hombre de 10:1. Suelen haber de 20 a 150 casos por 100.000 habitantes. Y con respecto a su fisiopatología, al igual que la artritis reumatoide, va a haber una base genética que va a predisponer a desarrollar la enfermedad. Entre ellos, por ejemplo, el gen PTPN22 o marcadores del HLA, como el de 2, 3, 8 o fracciones del complemento, pero no son los únicos, sino que también hay factores ambientales, y dentro de ellos vamos a tener la luz ultravioleta, el género femenino, las infecciones, como las infecciones por el virus Epstein-Barr, lo cual va a hacer que se formen autoantígenos, y estos autoantígenos desarrollan una respuesta inmune anormal. Van a activar a las células dendríticas, y estos a la vez activan a los linfocitos T y a los linfocitos B para que secreten autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos se unen al autoantígeno y van a desarrollar inflamación donde se depositen. Puede haber inflamación a nivel renal, puede haber a nivel articular, puede haber a nivel de la piel, y si esa inflamación en el largo del tiempo no se trata, va a originar daño. Y ese daño va a ir a un daño renal, a fibrosis pulmonar, a strokes o ACV o aterosclerosis, entre otros. Esto es lo mismo, pero ya a nivel celular. Se dice que los diferentes triggers o degatillantes van a ser genéticos, ambientales, hormonales o factores infecciosos que van a producir alteraciones a nivel de la apoptosis y van a hacer que tanto la respuesta inmune innata como la adaptativa se altere y se formen autoanticuerpos que van a atacar los diferentes órganos. Y así la clínica del lupus se ha agrupado en criterios de clasificación que han ido renovándose con el tiempo. Uno de los primeros que se usó fue esta clasificación del año 1997, donde se señalan 11 criterios, de los cuales se deben de cumplir por lo menos 4 para que el paciente clasifique con un probable lupus. Ellos son la presencia de rash malar, rash discoide, fotosensibilidad, úlceras orales, artritis no erosivas, pleuritis o pericarditis, daño renal, daños neurológicos, hematológicos, inmunológicos o la presencia de anticuerpos antinucleares positivos. Entonces vamos a verlos en figuras para que sea más didáctico. Aquí tenemos el rash malar, que ustedes lo deben de conocer como alas de mariposa. Se va a caracterizar por ser un eritema que va a ser plano o elevado y va a estar sobre las eminencias malares y va a respetar los surcos nasogenianos o pliegues nasolabiales. Lupus eritematoso cutáneo subagudo no está en esta clasificación, pero sí va a estar en las otras, así que de una vez aprovechamos. Y se caracteriza por tener una apariencia psoriasiforme. ¿Y cómo es esa apariencia psoriasiforme? Pues van a ser placas eritematosas decamativas que pueden producirle prurito al paciente. El rash discoide se van a ver como estas placas que van a ser inicialmente eritematosas, pero van a tener escamas adherentes y pueden producir tapones foliculares, y también pueden haber cicatrices atróficas después de estas lesiones. La presencia de úlceras orales van a estar a nivel del paladar duro o paladar blando y deben ser observadas por el médico. La fotosensibilidad no es otra cosa que un rash cutáneo que va a ser observado por el paciente o por el médico y que aparece tras estar expuesto a la luz solar. Las artritis no erosivas van a comprender a 2 o más articulaciones periféricas y se va a caracterizar porque va a haber dolor a la palpación, tumefacción o derrame. En la pleuritis o pericarditis debe haber evidencia de que existe como tal. Y esta evidencia
debe darse por una historia de dolor pleurítico o un frote que va a ser auscultado por un médico o la presencia de derrame pleural. Por lo tanto, deberíamos encontrar, por ejemplo, una abolición del murmullo vesicular en la base donde se encuentra el derrame. O a nivel de imágenes podemos ver la presencia del derrame como tal. O también podrían haber frotes a nivel de la auscultación. O el paciente podría decir que tiene dolor a la inspiración, pero se debe de evidenciar en alguna imagen. La pericarditis puede estar documentada por el EKG, donde podemos observar una disminución del complejo QRS, o puede haber frote también o presencia de derrame pericárdico. La alteración renal es muy importante, ya que hasta 75% de los pacientes pueden presentar esta alteración renal y se va a caracterizar porque va a haber presencia de proteinuria. El paciente puede decir que orina con espuma, o en el examen de orina vamos a ver cilindros hemáticos, granulosos, leucocitos. Y este compromiso renal es tan importante que existe una clasificación para la nefritis lúpica. Va a haber 6 clases de nefritis lúpica, donde la más severa es la tipo 4, que se caracteriza porque se afectan más del 50% de los glomérulos, pueden haber daños segmentarios y globales, y pueden haber daños de actividad o de cronicidad. La clase 6 es la clase en la cual hay esclerosis del más del 90% de los glomérulos, y aquí ya no habría actividad, sino ya daño del riñón. Con respecto a las alteraciones neurológicas, estos criterios del año 1997 solamente toman en cuenta la psicosis y las convulsiones, pero se ha visto que el lupus no solo presenta ese tipo de manifestaciones neuropsiquiátricas, sino que también puede afectar tanto al sistema nervioso central como al sistema nervioso periférico, produciendo, por ejemplo, estados agudos de confusión, disfunción cognitiva, desórdenes en el comportamiento, ansiedad, dolores de cabeza, mielopatías, entre otras. Y en la parte del sistema nervioso periférico puede producir neuropatías craneales, polineuropatías, mononeuropatías, Guillain-Barré, miastenia gravis y hasta desórdenes autonómicos. Con respecto a las alteraciones hematológicas, el lupus es una enfermedad de penias, o sea, produce anemia, leucopenia, linfopenia y trombocitopenia, pero no es cualquier tipo de anemia, es una anemia hemolítica. La presencia de leucopenia tiene un valor de corte, debe ser por lo menos menor a 4.000 leucocitos por milímetro cúbico en 2 o más ocasiones. Linfopenia con un valor menor a 1.500 linfocitos por milímetro cúbico, o trombocitopenia con un valor menor a 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, obviamente excluyendo otros tipos de alteraciones, como por ejemplo drogas agresoras. Con respecto a las alteraciones inmunológicas, los marcadores que se tomaron en cuenta en esta clasificación fueron la presencia del anti-DNA, del anti-SMID y anticuerpos antifosfolípidos positivos, basados en anticuerpos como la anticardiolipina, tanto IgG como IgM, una prueba positiva para anticoagulante lúpico, una prueba serológica para sífilis falso positivo, por lo menos durante 6 meses y confirmada por la prueba de inmovilización de treponema pálido negativo. Y la presencia de anticuerpos antinucleares con un título anormal de inmunofluorescencia que esté presente y que no esté asociado a drogas. Esta clasificación se va a basar en 11 criterios y deben estar presentes por lo menos 4 de estos 11 criterios para pensar que el paciente tiene esta enfermedad. Entonces, posterior a esto surge otra clasificación que es la clasificación de SLIC, de lupus eritematoso sistémico, y aquí ya hay una serie de compromisos cutáneos, como por ejemplo el lupus cutáneo agudo, donde el más importante es el rash malar, que ya lo vimos, pero además puede haber lupus bulloso, variantes de necrolisis epidérmica tóxica, rash lúpico maculopapular o fotosensible, lupus cutáneo subagudo, que era la forma psoriasiforme, el lupus cutáneo crónico, úlceras orales, la alopecia, la sinovitis, la xerositis, la nefropatía lúpica
el neurolupus, y fíjense que ya hay más clínicas de esto, ya que no solamente se centra en convulsiones y psicosis, sino también ya mencionan otros como la mononeuritis múltiple, mielitis o las neuropatías periféricas, anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia o trombocitopenia, y siempre descartando otras causas. Y ya tiene también criterios inmunológicos como el ANA positivo, el anti-DNADS positivo, el anti-SMIT, los anticuerpos antifosfolípidos, ya se habla de la hipocomplementemia y el test de Kuhn directo positivo. Y entonces el paciente debe de reunir por lo menos 4 criterios, de los cuales uno debe ser clínico y otro inmunológico, o de lo contrario debe presentar una nefritis lúpica demostrada mediante biopsia con presencia de ANAS o anti-DNADS. Después surge otra clasificación, que es la que se usa en la actualidad del año 2019, donde para que un paciente se sospeche que tiene lupus, tiene que tener ANA positivo, ya que se ha visto que este ANA está presente en casi el 90-95% de los pacientes. Si no tiene el ANA positivo, simplemente no clasifica para lupus, y si lo tiene, comenzamos a hacer criterios aditivos, los cuales no deben ocurrir simultáneamente, deben de sumar por lo menos 10 puntos, y no deben estar, pueden ocurrir a lo largo de un periodo de tiempo desde que el paciente comienza su enfermedad. Y de cada dominio vamos a tomar el valor más alto. Entonces aquí tenemos los criterios, se han dividido en criterios clínicos e inmunológicos. En la parte de criterios clínicos vamos a tener la presencia de fiebre, obviamente descartando que no haya infecciones. Vamos a tener los compromisos hematológicos, y aquí se evalúa la leucopenia, trombocitopenia o anemia hemolítica, y recuerden que se toma el valor más alto, así que si el paciente tuviera estas 3 manifestaciones, pues tomaríamos uno de los que tiene 4 puntos. Los criterios neuropsiquiátricos, como la presencia de delirio, psicosis o convulsiones, las alteraciones mucocutáneas, como la alopecia no cicatrizal, úlceras orales, el lupus cutáneo subagudo o el rash discoide, o el lupus cutáneo agudo. En la parte dermatológica, la que tiene la parte de mayor puntaje es el lupus cutáneo agudo, que es el rash malar, la presencia de serositis, la afección musculoesquelética, y fíjense que la afección renal con la biopsia que indica una glomerulonefritis lúpica tipo 3 o tipo 4 ya le da 10 puntos al paciente. Así que, por ejemplo, bastaría de que él tenga un ANA positivo y una biopsia renal que indique una glomerulopatía lúpica tipo 3 o 4 para decir que el paciente tiene lupus. Y dentro de la parte inmunológica vamos a tener los anticuerpos anticardiolipina, beta-glicoproteína o anticoagulante lúpico, como anticuerpos antifosfolípido. Vamos a tener el consumo de complemento o los anticuerpos más específicos de lupus, que son el anti-DNADS y el anticuerpo anti-SMID. Aquí tienen la definición de cada criterio. Por ejemplo, cuando se refiere a fiebre, la temperatura no debe ser mayor a 38,3. Cuando se refiere a leucopenia, el conteo debe ser menor a 4.000. En trombocitopenia, menor a 100.000. En anemia hemolítica se debe de evidenciar la hemólisis, ya sea con una prueba de Coombs, con el aumento de reticulocitos, con el aumento con el consumo de autoglobina o elevación de la bilirrubina indirecta. Y estas son las descripciones de cada ítem que se mide. Ahora, con respecto al tratamiento, la meta, como se dijo, es tratar temprano y evitar el uso prolongado de esteroides. Y el manejo de esteroides va a ser según el compromiso. Si es que hay un compromiso severo, la dosis debe ser de 1 miligramo por kilo día, o se debe dar inducción con pulsos de metilprednisolona a dosis de 15 miligramos por kilo día, y se deben bajar las dosis de manera progresiva junto con ahorradores de corticosteroides. Podemos utilizar también hidroxicloroquina para evitar los broad flares. Dentro de los ahorradores de corticoides vamos a tener la azatioprina, almetrotexate, almicofenolato. Podemos utilizar pulsos de ciclofosfamida para los compromisos más graves, que son el compromiso neurológico, donde se necesitan hasta 12 pulsos, y la dosis va a ir de 500 miligramos hasta 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal. O si es que hay afección renal o hematológica, también se pueden indicar pulsos en una cantidad de 6 a 7.
Y el rituximab se va a utilizar para compromisos refractarios. ¿Tienen alguna duda respecto a la presentación? Como conclusiones, diremos de que el lupus es una enfermedad sistémica multiorgánica que se ve más en mujeres de edad fértil, que la fisiopatología va a ser multifactorial y se van a incluir factores genéticos, autoinmunes, ambientales y hormonales e infecciosos, que las manifestaciones clínicas van a ser variables, deben de cumplir por lo menos 4 de 11 criterios de la clasificación de ACR del 97, o cumplir con un ANA positivo y al menos 10 puntos para la clasificación de ACR EULAR, y el tratamiento se dará según la gravedad del cuadro. A ver, acá tengo una pregunta, dice, de todas las clasificaciones, ¿cuál es la que se usa actualmente? La que se usa actualmente es la última del año 2019, que es con ANA positivo y luego ya se empieza. Si hay ANA negativo, pero si hay sospecha clínica, ¿con qué prueba se sigue? Anti-Smith. Bueno, basta con que cumpla otros, pero ya entraría en otra clasificación, no sería la del 97. Como les digo, la importancia del ANA positivo es que está presente hasta en 90 a 95% de pacientes aproximadamente. El anti-Smith es el anticuerpo más específico y el anti-DNADS junto con el complemento consumido es lo que se utiliza sobre todo para ver la actividad de la enfermedad. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, buenas tardes. Usted mencionó en la primera clasificación, creo que no sé si podría voltear las diapositivas, era en criterios inmunológicos. No sé si tendría que cumplir todos esos criterios para recién poder. eh, Estaba en la primera clasificación de 11 tipos. La clasificación de SLIC, Ah, la primera que mostró. la primera es del año 97. En esta, a Ya. ver, ahí, ¿qué pasó ahí? Allá, creo que estaba mucho antes. Em, un poquito antes estaba. Era sobre inmunológicas y creo que mencionaba usted el anti-DNA. Allá, un poquito antes. A ver. Estoy acá en la parte inmunológica, donde se habla Ah, del sí, sí, doctora. anti-DNA, el Ah, anti-Smith ok. y los anticuerpos positivos de antifosfolípido. Ajá. Ok. Estos son Ah, los ok. marcadores que se tienen inicialmente en cuenta, ¿no? Pero en la clasificación del 2019, realmente se repiten, ¿ah? En la clasificación del 2019 se tienen en cuenta los anticuerpos antifosfolípido, que son la anticardiolipina, antibeta 2 glicoproteína, anticoagulante lúpico, y los específicos serían el anti-Smith. El anti-Smith es el más específico de todos y el anti-DNADS también. Y como actividad, cuando ustedes roten, lo que solemos evaluar para actividad en la parte inmunológica es el consumo de complemento y la elevación de anti-DNADS. Ujú. Ok, Ya. ¿Alguna otra pregunta? A ver, tengo acá otra. En la última clasificación, luego del ANA positivo, debe cumplir con necesariamente al menos un criterio clínico y laboratorio. En la de SLIC piden que por lo menos sea un clínico y, y uno de laboratorio. En la última clasificación, que es del 2019, después de un ANA positivo debe de cumplir 10 puntos. Ya, acá por ejemplo está, tiene el ANA positivo y debe sumar por lo menos 10 puntos. ¿Y quién da los 10 puntos? Si tuviéramos que sumar, el que da 10 puntos es la biopsia renal y si no, tendríamos que sumar los otros más pequeños. Generalmente, como es una enfermedad sistémica, no suele haber un solo compromiso, ¿no? Vemos un paciente que viene con proteinuria, y además tiene artritis y además tiene consumo de complemento y anti-DNAs. Ustedes deben de sospechar el cuadro cuando hay una enfermedad sistémica, o sea, cuando no solamente se afecta a un solo órgano en sí, sino varios.
A ver, voy a leer otro. Ujú. Sí, es Ana positivo más 10 puntos. Ese es el criterio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces, gracias por su participación. Voy a dejar de compartir. Lupus es un tema bien bonito, hasta en la práctica. Ujú. Porque creo que si llegan a ver un paciente se les queda grabado de todas maneras. Y de hecho que también es un punto importante para el examen, ¿no? Así que repasen y estudien bastante. Bueno, nos vemos ya la próxima semana. Todas las clases se les he dado a la delegada, todas las clases con nosotros están siendo grabadas. Nada, estamos en contacto